Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de grupos de oración y vida. Queremos manifestar nuestra gratitud por todos aquellos que fielmente siguen nuestro estudio bíblico, y también queremos enviar un saludo a otros países que nos han estado enviando saludes, y también en los Estados Unidos hay gente que nos está siguiendo. Un saludo muy especial en California a las personas que en San Francisco nos están siguiendo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Suscríbase por favor, comparta por favor esta lección. Puede ser de gran bendición para su vida y bendición para otras familias también. Así de que sin más, vamos a orar. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos, te exaltamos, agradecemos por la vida, por la comida, por la salud, por el trabajo, por tu fidelidad en medio de esta pandemia. Y te rogamos, Señor, que bendigas a las autoridades de gobierno, dale la sabiduría de cómo conducir nuestros países, y no solo este país, sino los otros países también. Cúbrenos con tu sangre bendita y glorifícate, Señor, y guíanos mediante el poder de tu Santo Espíritu en este estudio. Oramos también por los que nos están escuchando, por los que están viendo, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú los cubras con su sangre bendita. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Marcos capítulo 14, parte número 4. Y recuerden que el estudio bíblico que hacemos es exegético, versículo por versículo, pero también usamos un acróstico que se llama época. Y época no es más que la E, un ejemplo a seguir; la P, una promesa a reclamar; la O, un mandamiento a obedecer; la C, un pecado a confesar; y la A, un cambio de actitud. Así es de que sin más estamos en el versículo 43, en la parte 4 de este estudio de Marcos, capítulo 14. Y dice así: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Esta es la parte que tiene que ver con el arresto de Jesús y también la negación de Pedro. Entonces, aquí lo que encontramos es un pecado a confesar. ¿Y por qué es un pecado a confesar? Bueno, hay varias cosas aquí. Abusar de la autoridad para hacerle daño a otra persona es pecado, hermanos. Y Judas hace un abuso del poder y la autoridad constituida para ir a arrestar a Jesús. Atentar contra la vida de otra persona que está indefensa también es pecado, hermanos. Conspirar y actuar para quitarle la vida a otra persona es pecado. Todo esto está haciendo Judas, y también los escribas, los sacerdotes y los ancianos. Hacer uso de la fuerza extrema contra otra persona también es pecado. Actuar con alevosía y ventaja en contra de la vida de otra persona también es pecado. Y también buscar apresar a alguien inocente también es pecado. Y valerse del poder del gobierno para atacar a una persona inocente e indefensa es pecado. Y todo esto que hizo Judas con estas personas en realidad no tiene nombre, hermanos. Son demasiadas las maneras flagrantes en que ellos trataron de matar a Jesús. Versículo 44 y 45. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Aquí nuevamente encontramos un pecado a confesar. Miren, planificó el cómo iba a entregar a Jesús. ¿Y cómo lo planifica? Dándole un beso. Ahora, es interesante que Jesús no tenía distinciones especiales para que Judas tuviera que planear con un beso, y que los otros que iban con él tenían que identificarlo a través del beso. ¿Por qué? Porque Jesús no era una figura como lo plantean en las películas, que andaba con túnicas especiales o diferenciaba de los demás. Para que Judas tenga que darle un beso y acercarse a él y que los otros lo identifiquen y que esa sea la manera segura, quiere decir que Jesús pasaba desapercibido en medio de un grupo en su vestimenta o en su actuar. Por otro lado, el que le diera un beso para entregarle es un hecho abominable, hermanos. Es una traición aberrante.
Ya no solo era malo que lo entregara, pero que lo besara y que encima le dijera maestro 2 veces. Realmente este hombre es el magíster de la maldad, la hipocresía, la crueldad, la deslealtad y la desfachez. Con justa razón Jesús dice, mejor no hubiera nacido. Versículo 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Aquí hay un pecado a confesar. Atacar al Hijo de Dios es pecado. Atacar a cualquier persona inocente es pecado, hermanos. Pero atacar al Hijo de Dios todavía es mayor pecado. Muchos de nosotros cuando no éramos cristianos, y déjeme darle esta enseñanza con mucho respeto, con mucho cariño. Muchos de nosotros cuando no éramos cristianos o no éramos parte de la religión evangélica, hacíamos bromas de la religión evangélica, hermanos. Y eso es pecado. Pero ir al extremo de atentar contra Jesús es otra cosa más seria. Permítanme aprovechar la oportunidad para decirle que muchos cristianos les gusta contar chistes del evangelio. Y cuentan chistes de Jesús, de sus discípulos. Y mire, yo no digo que usted pueda bromear contando cosas que causen hilaridad en la iglesia, pero hacer burla o contar chistes que tengan que ver con Jesús, realmente nosotros debemos de tener cuidado. Nosotros debemos ser reverentes y respetuosos con nuestro Señor. 47. Pero uno de los que estaba ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Aquí hay una actitud a cambiar. No debemos actuar con violencia donde Dios no lo ha pedido ni lo pedirá. Por lo que por los otros evangelios sabemos que Pedro es quien hiere a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero cuando Pedro predicó en el libro de los Hechos, fueron miles los corazones que traspasó. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos llamados a predicar y enseñar con amor la palabra de Dios. No a estar agarrando puñales para traspasar orejas, hermanos. Hagamos lo que realmente somos llamados a hacer, a predicar la esperanza por medio de Jesucristo. Lucas nos comenta que Jesús tuvo que reparar y sanar milagrosamente la oreja de Malco, por lo que Jesús siempre está reparando nuestros errores, nuestras faltas, hermano. Si Jesús no interviene en este momento en sanar a Malco, el siervo del sumo sacerdote, en realidad no hubiesen sido 3 cruces en el Calvario, hubiesen sido 4 con la de Pedro. Ahora, el reparar la oreja de Malco era suficiente milagro para que ellos lo soltaran, para que ellos dijeran, este realmente es el Hijo de Dios, y nosotros aquí andamos capturándolo. Versículo 48. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estuve con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Aquí hay una promesa a reclamar, hermanos. Jesús, con una sola palabra, podía destruir a todo el que venía a arrestarle, como en el Antiguo Testamento, que descendiera fuego o que se abriera la tierra. Si usted no mal recuerda, en Segunda de Reyes, capítulo 1, al profeta el rey lo manda a capturar y le manda un capitán con 50 soldados. Y entonces el profeta dice, si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate. Y se consumen los 50 soldados con el capitán. Mandan un segundo capitán y el profeta vuelve a decir, si yo soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate. Y desciende fuego del cielo y los consume. Envía un tercer capitán el rey, y este tercer capitán, este sí es sensible, se arrodilla y le dice, con humildad le dice, ten misericordia de mí, le dice. Entonces con él desciende. Ahora, imagínense si un profeta de Dios pidió, si yo soy profeta, consúmate. Cuánto más si Jesús hubiera dicho cualquier palabra, si hubiera abierto la tierra, si hubieran consumido con fuegos. Pero el que afirma que Él permite esto para que se cumplan las escrituras, Él lo dice. Él dice, pero es así para que se cumplan las escrituras. En nuestro caso, ¿por qué es una promesa a reclamar? Porque toda esta injusticia, toda esta persecución
todos estos vejámenes, todo esto que hicieron contra Jesús es para que nosotros no seamos perseguidos, es para que nosotros no seamos vilipendiados, es para que nosotros ante el juicio del gran trono blanco, nosotros no acarriemos ningún juicio, porque Jesús acarrió todos los juicios. Por eso es una promesa a reclamar. Versículo 50. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Aquí nuevamente hay una actitud a cambiar. Huir de nuestras responsabilidades dentro del reino de Jesucristo. Todos habían afirmado que no se iban a escandalizar, que no iban a huir, pero acá ninguno fue capaz de decir: si a Jesús lo acusan de algo, también yo soy culpable porque he andado con él los últimos 3 años. Y nosotros somos parte de un reino del cual no podemos eludir, desertar, evadir, huir, abandonar, como que sin nada. O somos o no somos. Mire, recuerdo que cuando yo vine a los pies de Cristo hace casi 40 años, se van a cumplir ya de que yo vine a los pies de Cristo. Recuerdo que yo tomaba mucho con un amigo de Teculután, Zacapa, y todas las semanas estábamos tomando, y no digamos los fines de semana. Y entonces cuando él supo y se enteró que yo me había entregado mi corazón a Jesucristo, vino inmediatamente corriendo. Y me dijo: ¿cómo me haces esto? Me dijo: ¿con quién voy a tomar yo ahora? No, hombre, reconsidera, pensá bien. Yo le dije: no, esta es una decisión que yo he hecho correctamente, y sé que Cristo ahora está en mi corazón. Y mire, 1 año, escuche, 1 año. 1 año. Ojalá nosotros pasáramos así rogándole a la gente que se vuelva a Cristo. 1 año venía todas las semanas: tomemos, hombre, me decía, tomemos, deja el evangelio. 1 año buscándome. Al fin como que se aburrió y dejó un tiempo. Como a los 2 años se volvió a aparecer y me dijo: ¿todavía estás en el evangelio vos? Me dijo. Y yo le dije: sí, esto es para toda la vida. Yo creí que uno se podía salir. Me dijo: yo venía con la esperanza que nos echáramos un trago. Mire, quizás esta historia es un poco inusual, pero ¿cuántos por poco negamos a Jesús? Nosotros juzgamos a Judas porque decimos: es que él vendió al Señor. Pero ¿y usted con cuánto lo vende? Porque muchos de nosotros negamos a Jesucristo. Muchos de nosotros abandonamos el evangelio por una ida al cine, por una comida, por un trago, por cualquier cosa. Analícelo, reflexiónalo y usted verá. Con facilidad juzgamos a Judas o a Pedro, pero en realidad muchas veces somos iguales. Nosotros no somos llamados a renunciar en manera alguna al evangelio. Versículo 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas el joven, dejando la sábana, huyó desnudo. Por los otros evangelios sabemos que Pedro y Marcos son los únicos que siguieron a Jesús, y por este mismo evangelio también sabemos que Pedro es quien sigue a Jesús. El que seguía de lejos con una sábana es Marcos, el autor de este evangelio. Ahora, algunos escritores y comentaristas afirman que el lugar donde cenaron, la casa en que tomaron la última cena, es la casa de la familia de Marcos, basado en Hechos 12:12, y dice así: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, es Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea que en la casa de Juan Marcos fue donde teólogos, gente que ha estudiado la Biblia, se cree que fue la última cena. Y el que Marcos escribiera esta parte es una forma de decir: yo también estuve ahí y lamentablemente yo me escapé de una manera muy mala, porque yo me fui desnudo. Claro, no pone su nombre porque es un poco vergonzoso, ¿no? Pero para algunos les parece curioso que alguna persona pueda estar durmiendo desnudo solo con una sábana. Pero en lugares donde el clima es caluroso, como Zacapa, donde yo he vivido por muchos años, la gente así duerme desnuda y una media sabanita se pone, y es probable que haya sido en tiempo de verano, donde el clima es muy cálido y él ha de haber estado durmiendo así. Muy bien, ahora Jesús ante el concilio, versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes
y los ancianos y los escribas. Aquí hay un pecado a confesar. Primero, la ilegalidad del juicio. Deberían haber realizado un juicio en pleno día, no en la noche que lo capturan, porque a él lo capturan e inmediatamente lo llevan. Mire, en derecho romano, en cualquier país del mundo, a usted lo capturan de noche, otro día, o si es posible hay juez de turno, de una vez lo presentan al juez. Pero no lo hacen de esa manera. Ahora, en este caso en particular, ellos no solo hacen una captura ilegal de noche, no solo realizan un juicio ilegal, sino que todas las cosas posibles que hicieron fueron de manera ilegal porque no le permitieron a él defenderse de manera correcta. Él debió haber tenido testigos de descargo. Simplemente el objetivo no era hacer justicia, sino ejecutarlo a toda costa. Por eso es un pecado a confesar. Versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos. Aquí es donde sabemos que es Pedro. Dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Aquí nuevamente hay una actitud a cambiar. Si seguimos a Jesús de lejos y nos rodeamos de gente que no ama a Jesús, lo más probable es que tendremos resultados negativos espiritualmente hablando, como le sucedió a Pedro, ¿verdad? Seguir de lejos a Jesús y rodearse de gente que no ama a Jesús. Tome nota de eso, por favor. No debemos enfriarnos, debemos de tratar de perseverar y especialmente en tiempos como los que estamos viviendo. Clamémosle a Dios que nuestra fe no falte. Pidámosle auxilio al Espíritu Santo. Sé que son tiempos difíciles, sé que muchos estamos pasando por situaciones deplorables, pero usted le puede pedir al Señor no desmayar. Y aunque no nos estemos congregando, trate de leer su Biblia, trate de escuchar predicaciones. ¿Le gustó uno de estos estudios bíblicos? Vuélvalo a escuchar, vuélvalo a escuchar. No hay nada que lo edifique a uno como estar oyendo la palabra de Dios. Versículos 55, 56, 57, 58 y 59. Aquí vamos a encontrar un pecado a confesar. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, pero no lo hallaban. Buscando de qué manera ilegal testifique a alguien en contra de él, pero no encuentran la forma. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, está hablando de lo mismo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Por qué es un pecado a confesar? Muy bien, aquí vamos a encontrar varios pecados. Primero, el buscar testimonios, no importa que sean falsos, con tal de que la otra persona sea destruida. Verso 55. Número 2, dar falso testimonio para buscar la muerte de otra persona no solo no es pecado, sino que es el deseo de asesinar. ¿Y eso dónde lo encontramos? Bueno, tratan de mentir, falso testimonio. Está en los versículos 56, 57 y 58. Número 3, ni poniéndose de acuerdo dice que podían concordar en eso. Eso demuestra no solo que era ilegal el proceso, sino también en la hora que lo hicieron. No solo la hora era inapropiada, se pusieron de acuerdo, sino que encima de que se pusieron de acuerdo, ninguno de los testimonios concordaba. O sea, todo era ilegal. Número 4, la acusación de destruir el templo fue tergiversada con el propósito de acusarle y pretender destruir un lugar de culto sagrado, ya que en el tiempo de los romanos profanar un lugar sagrado de culto, eso era, la sentencia era la muerte. Entonces tratar de profanar un lugar sagrado de adoración, la sentencia era muerte. Pero ellos no concordaban, no lo podían decir bien. ¿Y por qué no lo podían decir bien? Porque Jesús nunca dijo eso. Él dijo, destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Pero él estaba hablando de él, nunca habló del templo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y pon atención aquí, por favor. El que el sumo sacerdote se levantara indica que estaba molesto, que estaba irritado, que estaba frustrado, porque a este punto no habían podido demostrar la culpabilidad de Jesús.
Cada cosa que venían haciendo más bien se contradecían entre ellos, los testimonios no concordaban, entonces cada momento estaba más bien demostrando la inocencia de Jesús. Y esto demuestra tácitamente que Jesús era inocente. Y ante la frustración de ver que no llegaban a ningún acuerdo para poderle condenar, entonces el sumo sacerdote se levanta. Ahora, según la historia, según los anales, los estudios que hay, el sumo sacerdote nunca se levantaba en un juicio. ¿Y por qué nunca se levantaba en un juicio? Porque se suponía que los ponentes, los que estaban acusando, eran los que tenían que hablar. El sumo sacerdote no tenía que hablar. El sumo sacerdote únicamente tenía que emitir un juicio o hacer que todos votaran para el juicio. Ahora, ¿por qué interviene él? Porque él se da cuenta que no están avanzando en el juicio, que más bien a cada momento que hablan demuestra la inocencia de Jesús. Versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El que Jesús callara no es más que el cumplimiento de Isaías 53:7, que dice: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahora bien, aquí lo correcto, y escúcheme, en el derecho, era que a él le permitieran llevar testigos. ¿Por qué? Porque si a él lo están acusando de que él es el Hijo del Bendito, que él es el Mesías prometido, que él es el Cordero de Dios, entonces, ¿qué sería lo correcto? Bueno, trae tus testigos que demuestren quién eres tú. Era lo correcto. Y entonces, ¿qué era lo correcto ahí? Bueno, que entraran los ciegos que él sanó, que entraran los leprosos que él sanó, que entraran los ciegos que él les había dado la vista, que entraran los paralíticos y más aún, que entraran los que él resucitó. Imagínense qué tremendo que le hubieran permitido a él todos estos testigos. Ahora, ¿por qué lo hacen de noche? ¿Por qué lo hacen en oculto? ¿Por qué solo tienen acusadores y no tienen testigos? Porque él es inocente. Y es un inocente el que tiene que morir por nosotros. Ahora bien, hasta los demonios, a las personas que le sacó demonios, testificaban: tú eres el Hijo del Dios bendito. ¿Qué significa eso? Bueno, nuevamente, como él dice, tenían que cumplirse las escrituras. Y acá lo correcto era que se le preguntara si él tenía testigos que demostraran lo que él afirmaba, quien decía que él. Pero, por supuesto, todo esto es un pecado a confesar, ¿no? Versículo 62. Y Jesús les dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Ahora, ¿por qué Jesús contesta? ¿Por qué Jesús habla aquí? No es que contradiga que él enmudeció. No lo contradice. Lo que pasa es que en los otros evangelios el sumo sacerdote le dice: te conjuro en el nombre del bendito que nos digas si tú eres. Entonces, este conjurar era: dinos bajo juramento si tú eres o no eres. Entonces él ahí sí tenía que contestar, porque él tenía que cumplir lo que la ley decía, ¿verdad? Entonces él sí está cumpliendo la ley. Recuerde que él dijo: yo vine a cumplir la ley y no a abrogarla. Entonces Jesús, en todo esto, con su conducta está demostrando su inocencia, y de todas maneras ellos quieren condenarlo, ¿verdad? Ellos, indistintamente que él diga y demuestre que es el Hijo del Bendito, igual lo quieren condenar, ¿verdad? Jesús necesita intervenir diciendo esto. Ahora, ¿por qué Jesús necesita intervenir? Porque si Jesús no interviene y no habla, no lo hubieran podido condenar. No hubieran podido si no tenían pruebas. A ese momento no tienen las pruebas suficientes. No tienen en concreto con qué acusarle. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí vemos con claridad que él afirma: ¿qué más necesidad tenemos de...? ¿Por qué dice qué más necesidad tenemos de testigos? Porque los testigos no habían servido para nada. Entonces las palabras de Jesús son las que hacen que en la boca de él se condene. ¿Por qué? Porque los testigos no habían podido probar absolutamente nada en contra de Jesús. Ahora, el rasgarse las vestiduras solo es un melodrama que hizo para demostrar que él estaba indignado,
Si ellos desde el principio, usted va a Marcos capítulo 3 y va a los otros evangelios, como aquí el estudio es en Marcos, usted va a Marcos, desde Marcos capítulo 3 dice que los ancianos, las autoridades, los escribas querían matarle. O sea, desde el principio querían matarle, ellos no querían comprobar si él era el Mesías o no. 64. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron y claramente dijeron que era ser digno de muerte. Y por supuesto vemos lo mismo de parte de todos los que están ahí, que están de acuerdo en asesinar a Jesús. Aunque hay que aclarar que por los otros evangelios entendemos que no todos los principales ni los que estaban ahí en el Sanedrín estaban de acuerdo en matar a Jesús. ¿Por qué? Porque hay otros pasajes de la Biblia donde dice claramente, y este fue a pedir el cuerpo fue a Pilato y le dijo que quería el cuerpo porque no estaban de acuerdo con la muerte de Jesús. ¿Eso qué significa? Que no todos, pero un grupo fuerte era evidente que les dañaba sus intereses. 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí hay un ejemplo a seguir, hermanos. Por supuesto hay un gran pecado, pegarle a Jesús de manera injusta, ofenderle, humillarle, ese es un gran pecado. Pero resalta más el ejemplo a seguir en la forma en que Jesús soporta el dolor, la humillación, los vejámenes a los que fue sometido injustamente. No encontramos explicación a la maldad y la actitud de lastimar a Jesús en este preciso momento. Porque esta gente, si ya lo estaban condenando a muerte, ¿por qué tenían que lastimarlo? ¿Por qué tenían que ofenderlo? O sea, escúcheme esto por favor, hermano y hermana que nos está viendo. Muchas veces nosotros tenemos sentimientos reprimidos ahí y solo estamos buscando la ocasión para sacarlos. Y esta gente tenía un odio, un rencor hacia Jesús. ¿Y qué hicieron en ese momento? Quizás a saber de qué tiempos querían escupirle, saber de qué tiempos querían golpearle. Solo querían buscar el manto legal para golpearle en la cara, para escupirle. Hermano, qué triste que esta gente en lo profundo de su corazón tenían un odio, un rencor hacia Jesús. Porque no hay explicación para esta maldad. No hay, véalo, analícelo. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros por guardar rencor, estamos buscando la ocasión de hacer algo daño? No, hermanos. Analicemos nuestro corazón. Nosotros no podemos ser así, ¿verdad? Y por otro lado, aquí hay tres cosas que nosotros podemos abordar de manera muy apropiada como un ejemplo a seguir. Número 1, mire pues, nosotros somos llamados a soportar insultos e injurias, por muy injustas que sean, como creyentes, dejándoselo todo a Dios. Número 2, si ellos le insultaron, nosotros somos llamados a alabar y adorar a Jesús y decirle, Señor, gracias que tú permitiste que te golpearan, que te humillaran, que te escupieran, que te satirizaran, porque le dijeron profetiza, lo estaban satirizando. Ahora, todo esto es en beneficio nuestro. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si ellos hicieron eso, nosotros alabarlo y adorarlo. Y número 3, que todo esto garantiza que Jesús lo soportó con la única finalidad que nosotros fuésemos salvos, que nosotros nos regocijemos de una salvación tan grande que Él realizó. Muy bien, y vamos a la parte final en este día, que es cuando Pedro niega a Jesús, y estamos de los versículos 66 al 72, que es toda la historia, todo el contexto de la negación de Pedro 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Imaginen una sirvienta, decimos nosotros aquí en Guatemala. Una criada. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando, le dijo, tú también estabas con el Nazareno. 68. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, van 2 veces la negación. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro,
verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Todo este segmento que hemos leído del 66 al 72 es un pecado a confesar, o por lo menos varios pecados, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos muy arrogantes. Jesús le había advertido a Pedro que le iba a negar y él dijo que no, ¿verdad? Pero sin más, Pedro no solo se jactó del futuro, sino que hizo 3 cosas que lo llevaron a hacer algo terrible. Y póngame atención, porque esto le puede suceder a usted, me puede suceder a mí, y quizás ya me ha sucedido varias veces, y por eso es que caemos en pecados, hermano, ¿verdad? Entonces, número 1, mire pues, uno de los problemas por los cuales nosotros caemos en pecado es este mismo proceso que hizo Pedro. Número 1, se distanció de Jesús. Cuando tomamos distancia de Jesús, nos es difícil mantenernos firmes cuando vienen los problemas críticos. Dice que él estaba lejos, no estaba cerca. Número 2, se sentó con los enemigos de Jesús a calentarse. Ay, hermanos, qué triste. Pedro encontró compañerismo y calor con los impíos, olvidando que ese compañerismo que él estaba teniendo era con los hombres que habían golpeado, insultado a Jesús. Eran los hombres que le habían mesado la barba, que le habían escupido. Y hermanos, ¿cómo podemos sentarnos nosotros con gente que ofende a Jesús? Entonces la primera es que nos alejamos de Jesús y luego empezamos a tener compañerismo con gente que no ama a Jesús. Y se nos olvida el compañerismo de la iglesia. Hermanos, y tan bonito que es estar con los hermanos en la iglesia. Que hay hermanos que tienen mal carácter. Sí, pero al final es más bonito porque al final son hijos de Dios. Sí, que ese hermano tiene mal carácter. Mire, hermano, al final un día nos vamos a ver todos en el cielo. Y esta gente no va a estar en el cielo, hermanos. Entonces la primera cosa es que nos alejamos de Dios, y la segunda es que hacemos compañerismo con los enemigos de Cristo. Tercero, Pedro comparte con quienes golpearon a Jesús. Estos señores no tenían razón para golpear ni tratar mal a Jesús, y lo hicieron para quedar bien con sus jefes. Mire, hay gente que no tiene maldad en su corazón, pero por quedar bien con otra persona lo hace, hermano, y se desdibuja. Esto desencadenó en la negación de Pedro. Primero solo niega ante una simple sirvienta o criada. Luego canta el gallo la primera vez. Ahí era suficiente para que él se acordara. Pero luego él insiste y finalmente, maldiciendo la segunda vez, él vuelve a insistir que eso no es cierto. Pero la tercera vez ya lo hace hasta maldiciendo. Entonces, aquí se cumple claramente lo que Jesús le dijo: me negarás 3 veces. Ahora, Jesús no lo hizo para reprocharle nada, porque más adelante vamos a ver que Jesús va a restaurarlo. Jesús lo hace para demostrarle que él estaba en control de absolutamente, en medio del caos, en medio de la tragedia, en medio de su captura. Jesús iba a tener el control de todo. Y hermanos, en medio de esta gran pandemia, Jesús tiene control, hermano. Tiene control de su vida, de la mía y de todo el mundo. Mire, no fue el canto del gallo lo que condenó a Pedro, sino el recordar lo que Jesús le había dicho, y lloró amargamente, dice. Ahora, hay una diferencia entre Judas y Pedro. Los dos negaron a Jesús. Pero Pedro es restaurado y Judas no es restaurado. Pedro es apóstol y Judas es apóstata. Pedro fue restaurado tanto en privado como en público. Y escuche, Pedro al final se convirtió en el hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por amor y con toda pasión al Señor. Nunca más tú vas a ver a un Pedro negando al Señor. Por el contrario, él está en el libro de los Hechos dispuesto a sufrir por causa del Señor, a sufrir cualquier afrenta. Dice que se ponían contentas porque los afrentaron por causa del Señor. Que nosotros podamos vivir con una pasión, con una devoción y con un amor inclinados por nuestro Señor Jesucristo.
Que Dios les bendiga y los esperamos para el estudio de Marcos capítulo 15. Y por favor, denle like, haga comentarios. Si quiere hacer preguntas, por favor, hágalo con mucho gusto. Trataremos por todos los medios posibles de contestarle. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.